Mi nombre es Alejandro Taucusi. Nací y crecí en Lima, Perú, pero vivo en los Estados Unidos desde el 2007. Yo comencé con el charango desde niño, pero desconocía el repertorio, la técnica, el estilo, lo que significa el charango peruano. Entonces, en los últimos años me he enfocado bastante en ese género y no solamente he aprendido el charango peruano, pero me he enfocado también en la historia, en lo que significa cada danza y cada género y el por qué pasa. El charango peruano se caracteriza estéticamente por cómo está construido. Más se parece a una guitarra pequeña y por lo cual tiende a tener un sonido mucho más suave que el charango boliviano, que es mucho más conocido. Entonces, acústicamente es más suave, pero cuando toco me da un sonido más parejo en cada cuerda. ¿Por qué? Porque la manera que se toca el charango peruano es más pulsado que rasgueado. Cuando era más joven, lo veía como un instrumento que va en conjunto, que acompaña. Y cuando canta, pues toca la melodía y hay otros instrumentos que lo acompañan. En este momento estoy mucho más interesado en tratar de desarrollar el charango como un instrumento solista, porque tiene muchas limitaciones en términos del rango de notas. Por lo general es un instrumento muy agudo, pero inclusive con esas limitaciones me obliga a pensar de otra manera, a tratar de ver qué puedo hacer con lo poco que hay. El repertorio tradicional peruano, a mi entender, es muy influenciado por instrumentos como el arpa y el violín. Entonces, lo que el charango trata de emular es mucho de esos ritmos. Ahora, eso es de un punto de vista como instrumento solista, pero también es un instrumento que se toca en grupo, con estudiantinas, con la quena, con guitarra. Entonces es todo un mundo por descubrir. E inclusive, hasta donde yo sé, Perú tiene más de 2000 diferentes bailes. Ahora, esos bailes no son necesariamente con el charango, pero se pueden hacer. Entonces, esa es la búsqueda en la cual me encuentro en estos momentos. El hatun charango es un instrumento que no tiene tradición. Fue creado aproximadamente hace 20 años por el luthier y músico Federico Tarazona, que hubo la necesidad de expandir el rango del instrumento y lo que hizo fue le agregó 3 cuerdas más graves. Entonces, para mí, eso lo hace netamente un instrumento solista. Es pequeño y tiene bastante bajo. Entonces, a mí particularmente me permite tocar repertorio tradicional y no tradicional, como piezas de Bach, estándares de jazz, y últimamente lo he estado usando para mis propias composiciones. Yo considero que el hatun charango es un instrumento cosmopolita. Y en términos de lo que hago con el charango, mayormente pongo mis avances, mis ideas en Instagram y Facebook como Alejandro Taucusi.